Me caí por las escaleras y grité de dolor toda la noche en el suelo frío, pero mi hija simplemente apagó la luz y se fue a la cama. Y mi yerno, al bajar por agua, me miró y dijo, «No seas dramático». Una semana después, volvieron a pedir dinero, y puse una carpeta frente a ellos que destruyó sus vidas para siempre. Pensaron que yo siempre sería su cajero automático. Se equivocaron. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Coloqué la carpeta sobre la mesa, entre el salero y el vaso de agua de Lucía, y por primera vez en semanas, sentí algo parecido al alivio. «Tengo buenas noticias», dije, alisando el borde de la carpeta con mi pulgar. El banco aprobó la línea de crédito, $35,000. Tomó algo de trabajo, pero logré conseguirlo para ustedes. Lucía miró la carpeta, y luego volvió a mirar su plato. Cortó su pollo con una lentitud deliberada, el cuchillo raspando contra la cerámica. Javier se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. $35,000. Lucía dejó su tenedor. «Papá, eso no va a ser suficiente. Necesitamos al menos el doble de eso para expandir el negocio adecuadamente». El alivio comenzó a drenarse de mi pecho. Había pasado 4 semanas negociando con el oficial de préstamos, proporcionando documentación, explicando mis ingresos fijos de jubilación y el valor acumulado en esta casa. 4 semanas de llamadas telefónicas y citas, todo para asegurar lo que habían pedido. Dijeron de $30,000 a $40,000 cuando discutimos esto, le recordé. Les traje $35,000. Eso es lo que necesitaban para el nuevo equipo y la renovación de la cocina. Javier hizo un sonido en su garganta, algo entre una tos y una risa. «Roberto, seamos realistas aquí, nunca me llamaba papá. Ni una sola vez en 4 años. $35,000 ni siquiera cubrirán el horno comercial y las actualizaciones del sistema de ventilación. Hemos revisado los números desde entonces». Desde entonces, las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. Eso fue hace un mes. Las situaciones de negocios evolucionan. Javier levantó su vaso de agua, examinándolo como si la conversación le aburriera. Tienes que ser flexible en el emprendimiento, adaptarse o morir, como dicen. Lucía extendió la mano y deslizó la carpeta de vuelta hacia mí, apenas mirando los papeles dentro. Los documentos que había firmado esa mañana, los que ponían mi calificación crediticia en juego, empujados a un lado como correo basura. «Honestamente, Roberto, podrías vender este lugar y reducir tus gastos». Javier hizo un gesto alrededor del comedor con su mano libre. «Estás aquí solo de todos modos. Un apartamento más pequeño sería práctico. Entonces tendríamos capital real con el que trabajar». El suelo pareció inclinarse bajo mi silla. «¿Venda mi casa?» Es simplemente lógico. La voz de Lucía llevaba ese tono razonable que usaba cuando explicaba cosas obvias a clientes lentos. No necesitas 3 pisos para una persona. Este vecindario se ha revalorizado significativamente desde que compraste en... ¿Qué fue? ¿Los años 90? Obtendrías lo suficiente para ayudarnos adecuadamente y todavía te sobraría mucho para un buen apartamento. Algo moderno, con mantenimiento incluido. Miré fijamente a mi hija, 36 años, sentada en el comedor donde le había enseñado a poner la mesa, donde habíamos celebrado su graduación de la preparatoria, su aceptación en la universidad, su boda, la misma mesa donde había llorado después del funeral de su madre, donde yo le había sostenido la mano y prometido que superaríamos eso juntos. «Pagué $28,000 por tu boda», dije en voz baja. $50,000 para iniciar su negocio. Han vivido aquí 4 años, sin pagar un centavo de alquiler, ni servicios, ni comida. ¿Y así es como responden? Los padres normales ayudan a sus hijos. Papá, el mentón de Lucía se levantó ligeramente, desafiante. Actúas como si debiéramos estar agradecidos por lo que se supone que los padres deben hacer de todos modos. ¿Se supone que deben hacer? Mis manos agarraron el borde de la mesa. Trabajé en 2 empleos para pagarte la universidad. 2 empleos, Lucía. Di clases diurnas y educación para adultos por la noche. 5 días a la semana durante 4 años. Esa fue tu decisión. La voz de Javier permaneció plana, casi conversacional. Nosotros no te pedimos que hicieras eso. Tú elegiste tener una hija. Tú elegiste asumir esas responsabilidades. ¿Eso es lo que significa ser padre?
El pollo en mi plato se había enfriado. Las verduras brillaban bajo la luz del comedor, intactas. Había preparado esta cena con cuidado, esperando celebrar la aprobación del préstamo juntos, esperando ver a Lucía sonreír de la manera en que solía hacerlo cuando era más joven, cuando todavía me miraba como si yo importara. Además, Lucía continuó, empujando su silla ligeramente hacia atrás. Lo de la casa tiene sentido desde todos los ángulos. Te estás haciendo mayor. ¿Qué pasa si te caes en estas escaleras? ¿Qué pasa si sucede algo y estás solo en el segundo piso? Un apartamento en planta baja sería más seguro. Qué considerado de tu parte preocuparte por mi seguridad. El sarcasmo sabía amargo en mi boca. Javier revisó su teléfono, desplazando los pulgares, sin siquiera fingir que participaba ya. Lucía se levantó, recogiendo los platos, aunque apenas habíamos terminado de comer. Piénsalo, papá. Es todo lo que pedimos. Solo piénsalo lógicamente en lugar de ponerte emocional. ¿Emocional? Como si querer conservar el hogar donde había vivido durante 27 años. El hogar donde había criado a mi hija solo después de que mi esposa murió. El hogar que les había abierto cuando necesitaron un lugar temporalmente. Como si querer conservar eso fuera meramente emocional. Recogí la carpeta de la mesa, los papeles crujiendo bajo mis dedos. El logotipo del banco me miraba desde el membrete, oficial y definitivo. $35,000 en crédito disponible. Mi firma atándome a pagos mensuales durante los próximos 5 años. ¿A dónde vas? Lucía me llamó mientras me levantaba. No respondí. Mi silla raspó contra el suelo. Un sonido agudo en la habitación silenciosa. Caminé hacia las escaleras, con la carpeta presionada contra mi pecho como una armadura, los pies pesados en cada escalón. Detrás de mí, la televisión se encendió. Algún programa con risas grabadas. La audiencia rugiendo ante un chiste que no pude escuchar. Javier dijo algo que no capté, y Lucía respondió con una risa corta. Ya habían pasado página. Cerré la puerta del dormitorio detrás de mí, y me quedé en la oscuridad, escuchando los sonidos amortiguados de su velada continuando abajo. El dormitorio se sentía más pequeño de lo habitual. Las paredes presionando desde todos lados. Encendí la lámpara junto a mi cama, la luz amarilla derramándose sobre el escritorio donde había calificado exámenes durante 30 años. La carpeta del banco aterrizó en la superficie del escritorio con un golpe suave. A través de las tablas del piso llegaba el murmullo de la televisión, risas ocasionales. Estaban viendo algo juntos allá abajo, cómodos y despreocupados. Me senté en la silla del escritorio, la madera vieja crujiendo bajo mi peso. Una fotografía enmarcada llamó mi atención. Lucía con su toga de graduación, con su título de la Universidad Estatal, licenciada en literatura como su viejo padre. Tenía 22 años allí. Su sonrisa amplia y genuina, el diploma en alto. Yo había tomado esa foto desde la tercera fila del estadio, haciendo zoom con una cámara desechable porque no podía permitirme nada mejor en ese entonces. Ella me había agradecido en su discurso ese día, no en las palabras oficiales en el escenario, sino después en el restaurante, un lugar italiano económico cerca del campus. Me había tomado la mano sobre el mantel a cuadros y me había llamado su héroe. Dijo que no podría haberlo hecho sin mí. Cuando me convertí solo en una cuenta bancaria, abrí el cajón del escritorio, revolviendo los estados de cuenta que había mantenido organizados en carpetas Manila, evidencia de transferencias, recibos impresos, documentación de cada gasto mayor, el depósito del salón de bodas, $8,000, el catering, $12,000, el fotógrafo, $4,500, flores, arreglos del vestido, el salón de recepción, la banda, $28,000 en total, el préstamo comercial hace 2 años, $50,000 de mi fondo de jubilación, transferidos directamente a su cuenta comercial. Había visto el saldo de mis ahorros caer más de la mitad en una sola transacción. 4 años alojándolos, alimentándolos, cubriendo los servicios. Lo había calculado una vez por curiosidad. Aproximadamente $1,500 mensuales si factorizaba todo. Eso eran $72,000 solo ahí. $113,000 en 4 años, sin contar el alojamiento gratuito. Habían pedido cada cantidad. Nunca les forcé nada. Extendí los estados de cuenta sobre el escritorio.
los números marchando por las páginas en columnas ordenadas, prueba de todo lo que había reclamado en la cena, todo lo que Lucía había descartado como lo que se supone que los padres deben hacer. Mi esposa habría manejado esto de manera diferente. Elena había sido mejor con los límites, mejor diciendo que no cuando la gente presionaba demasiado. Murió hace 8 años. Un cáncer de páncreas que se la llevó en 6 meses, a pesar de cada tratamiento que pudimos costear. Lucía tenía 28 años entonces, viviendo en su propio apartamento, trabajando en una librería mientras descubría su carrera. Nos habíamos apoyado mutuamente durante ese año, su dolor igualando al mío. Los panqueques de los domingos por la mañana se convirtieron en nuestro ritual para procesar la pérdida juntos. Entonces apareció Javier, encantador, ambicioso, lleno de planes para empresas comerciales y estrategias de expansión. Me había caído bien al principio, parecía respetuoso. Me pidió permiso para casarse con Lucía a la antigua usanza, hablándome de usted. La boda había sido elaborada, pero yo quería que Lucía tuviera algo hermoso después de la oscuridad de la muerte de su madre. Solo por unos meses, papá, mientras ahorramos para un depósito, había dicho Lucía cuando pidieron mudarse hace 4 años. Estaremos fuera para el verano, lo prometo. El verano llegó y se fue. Luego otro verano. Luego 2 más. El cheque de $50,000 que entregué hace 2 años había sido la última vez que me sentí apreciado. Lucía me había abrazado fuerte. Javier me había estrechado la mano con lo que parecía una gratitud genuina. Habían hablado de nombrar la cafetería en honor a Elena, honrando su memoria. Ese nombre nunca se materializó. Caminé hacia la ventana, 3 pasos adelante, 3 atrás. La calle afuera yacía tranquila bajo las luces de vapor de sodio. Paz suburbana. La luz del porche de un vecino brillaba al otro lado. Gente normal viviendo vidas normales, probablemente sin que les pidieran liquidar sus hogares para las empresas comerciales de sus hijos. Abajo, el volumen de la televisión aumentó. La risa de Lucía resonó, clara y despreocupada. Ella estaba disfrutando su programa, sin molestarse por nuestra discusión, por mis sentimientos heridos, por la demanda ridícula que había hecho. Ni siquiera estaban preocupados. Probablemente estaban allá abajo planeando su próxima solicitud, averiguando cómo exprimir más al viejo. Mi garganta se sentía seca, la boca pastosa. Necesitaba agua, algo para despejar mi cabeza antes de intentar dormir, antes de enfrentar el mañana y cualquier nueva manipulación que intentaran. Abrí la puerta del dormitorio con cuidado, moviéndola despacio para evitar que las bisagras chirriaran. El pasillo se extendía oscuro hacia las escaleras, solo el tenue resplandor de la televisión de la sala proporcionando alguna luz. No encendí el interruptor del pasillo. Lo último que quería era otra confrontación esta noche, otra ronda de que me dijeran lo egoísta que era por querer conservar mi propia casa. Las escaleras descendían empinadas y estrechas, construidas en 1998 cuando se construyó la casa. Las había subido miles de veces, conocía cada escalón de memoria. En el cuarto escalón desde arriba, mi pie pisó algo pequeño y duro, plástico, rodante. El sobrino de Javier había visitado ayer, un niño de 5 años que dejaba juguetes por todas partes. El camioncito de juguetes salió disparado bajo mi peso. Mi pie se fue con él. El equilibrio perdido. El cuerpo lanzándose al espacio vacío. Busqué la barandilla, pero mi mano cerró en el aire. La pared pasó corriendo. Mi hombro golpeó un escalón, luego mi cadera, el impulso llevándome hacia adelante y hacia abajo. Los escalones se estrellaron contra mis costillas, mi rodilla, mi antebrazo. El mundo se convirtió en un caos de dolor e impacto. Aterricé al fondo en un montón retorcido, el lado derecho arrugado contra el suelo de baldosas. El dolor explotó a través de mi pecho, candente y abrumador. Mi pierna no se enderezaba, mi brazo no respondía a las órdenes. Respirar dolía, existir dolía. Traté de empujarme hacia arriba con mi brazo izquierdo, pero el movimiento envió una agonía punzante a través de mis costillas, y colapsé de nuevo sobre la baldosa fría, incapaz de moverme. El frío del suelo de baldosas se filtraba a través de mi camisa y en mis huesos, pero eso no era nada comparado con el fuego en mis costillas cada vez que respiraba. Giré la cabeza.
Un movimiento que envió nuevas oleadas de dolor radiando a través de mi cuello y hombro. Al final del corto pasillo a mi izquierda, una franja de luz amarilla brillaba debajo de la puerta del dormitorio de Lucía y Javier. El leve murmullo del diálogo de la televisión se filtraba. Algún programa nocturno. Voces subiendo y bajando en una conversación artificial. Estaban despiertos. Justo ahí, tal vez a 10 metros de distancia, Lucía, mi voz salió tensa, apenas reconociéndola como mía. Javier, necesito ayuda aquí abajo. Me caí. Las palabras resonaron en la entrada silenciosa. Esperé, mirando esa línea de luz, esperando que la puerta se abriera, esperando pasos, esperando la respuesta humana básica a alguien pidiendo ayuda. Nada. La televisión continuó su charla muda, sin movimiento, sin puerta abriéndose, sin voces preocupadas preguntando qué pasó. Tomé una respiración más profunda, ignorando el dolor punzante que causaba. Por favor, estoy herido. No puedo levantarme. Alguien ayúdeme. Más fuerte esta vez, proyectando tanto como mis costillas dañadas permitían. El sonido rebotó en las paredes, imposible de ignorar en la casa pequeña. Aún nada. Miré fijamente esa franja de luz, deseando que se iluminara mientras la puerta se abría, deseando que a alguien le importara que yo estuviera tirado y roto en su suelo. Pasaron 10 minutos, tal vez 15. El tiempo se movía extrañamente, medido en respiraciones superficiales y oleadas de dolor. Mi pierna derecha palpitaba con cada latido del corazón. Mi muñeca izquierda se había hinchado casi al doble de su tamaño normal. Entonces la luz se apagó. La franja debajo de su puerta desapareció, sumergiendo el pasillo en una negrura completa, excepto por el tenue resplandor gris de la luz de la calle a través de la ventana delantera. Los sonidos de la televisión se detuvieron. Me habían escuchado. Tenían que haberme escuchado. Y habían apagado sus luces y se habían ido a dormir. Me apoyé en mi codo izquierdo, el brazo menos dañado, probando si podía arrastrarme de alguna manera a un lugar seguro. Mi pierna derecha gritó en protesta cuando traté de doblarla. El movimiento envió rayos a través de mi caja torácica, al rojo vivo y abrumadores. Logré moverme tal vez 5 centímetros antes de colapsar de nuevo con un pequeño grito involuntario. La casa absorbió el sonido, y no devolvió nada. Dejé descansar mi cabeza contra la baldosa fría, la mejilla presionada contra la superficie lisa. El techo sobre mí era invisible en la oscuridad. Traté de reconstruir lo que había sucedido. Traté de que tuviera sentido. La discusión en la cena, mi rechazo a sus demandas, la línea de crédito que descartaron, la casa que querían que vendiera. Pensaron que los estaba manipulando. Eso tenía que ser. Pensaron que esto era alguna actuación, algún viaje de culpa diseñado para hacerles sentir mal por sus solicitudes perfectamente razonables. Excepto que yo estaba realmente herido. Realmente no podía moverme. Realmente necesitaba ayuda. La oscuridad presionaba hacia abajo. Los minutos se arrastraban como horas. Mi cuerpo comenzó a ponerse rígido, los músculos bloqueándose en la posición incómoda en la que la caída me había dejado. El frío del suelo se abría camino más profundo, haciéndome temblar a pesar de mí mismo, cada escalofrío enviando una nueva agonía a través de mis costillas. Debo haber dormitado brevemente, la conciencia parpadeando como una bombilla defectuosa. Cuando abrí los ojos de nuevo, la calidad de la oscuridad había cambiado ligeramente, más profunda, más completa. La mitad de la noche, cuando incluso las luces de la calle parecían más tenues, un sonido me puso completamente alerta. El suave clic de una manija de puerta. Pasos ligeros en el pasillo. Ayuda, traté de decir, pero mi voz salió como un susurro rasposo. Me aclaré la garganta, haciendo una mueca. Javier. Él apareció en el borde de mi visión, vistiendo boxers y una camiseta, los pies descalzos pasando junto a mí hacia la cocina. Se movía con la soltura casual de alguien medio dormido, buscando agua o un baño, siguiendo los patrones automáticos de la rutina de medianoche. Javier, por favor, ayúdame. Las palabras salieron más claras ahora. Urgentes. Me caí por las escaleras. No puedo levantarme. Creo que algo está roto. Abrió el refrigerador. La luz fría se derramó, iluminando la cocina en tonos blanco-azulados. Sacó una botella de agua
Desenroscó la tapa y bebió profundamente, su garganta trabajando con tragos largos. Luego se giró, me miró directamente, hizo contacto visual. Deja de ser dramático. Roberto, su voz llevaba la molestia plana de alguien interrumpido de su sueño por una molestia menor. Te levantarás cuando quieras. Tengo una mañana temprana. Volvió a tapar la botella de agua y caminó de regreso pasándome. Lo suficientemente cerca como para que yo hubiera podido estirar la mano y agarrar su tobillo si mi brazo hubiera estado funcionando correctamente. Javier, espera. No estoy. Esto no es. La puerta del dormitorio se cerró con un clic final suave. Yací en la oscuridad renovada, mirando hacia donde él había estado parado, donde me había mirado directamente en el suelo, y se había alejado. Me había visto. Me había escuchado. Había decidido que yo no valía la inconveniencia. La casa se asentó a mi alrededor. Pequeños crujidos y cambios de madera y cimientos. Afuera, un coche pasó, los faros barriendo brevemente el techo antes de desvanecerse. El refrigerador zumbaba en la cocina, un zumbido eléctrico bajo. Estaba solo, completa y absolutamente solo. La puerta del dormitorio permaneció cerrada, y yací en la oscuridad, escuchando la casa asentarse a mi alrededor, entendiendo por primera vez que ninguna ayuda vendría. La noche se extendía interminable, marcada solo por el lento avance del dolor de agudo a palpitante, a un dolor profundo que se asentaba en mis huesos junto con el frío. Ya no podía seguir el tiempo. La oscuridad era completa e inmutable. Traté de cambiar mi peso de vez en cuando, buscando una posición que doliera menos, pero el suelo de baldosas no ofrecía consuelo, y mis lesiones hacían cada ángulo igualmente insoportable. Mi pierna derecha había pasado del dolor gritón a una pesadez sorda e incorrecta que me preocupaba más que la agonía inicial. Me dejé llevar. No durmiendo del todo, pero tampoco completamente consciente. El dolor y el frío seguían sacudiéndome de vuelta a la conciencia, justo cuando mi mente comenzaba a deslizarse. En algún lugar de esas horas oscuras, los recuerdos surgieron con extraña claridad. Hace 3 años, la agente inmobiliaria me había llamado un martes por la tarde. Emocionada. Había encontrado compradores dispuestos a ofrecer $520,000 por la casa, venta en efectivo, cierre rápido. Lo había estado considerando seriamente. El lugar era demasiado grande para una persona. Las escaleras se estaban volviendo más duras para mis rodillas. Y el dinero complementaría mi jubilación muy bien. Lo mencioné en la cena esa noche. Lucía había estallado en lágrimas. «Papá, ¿no puedes vender nuestro hogar?», me había agarrado la mano a través de la mesa. «Aquí es donde vivió mamá. Es familia. Es todo lo que nos queda de ella». Javier había asentido solemnemente. «Amamos estar aquí, Roberto. Es cómodo. Se siente como un hogar para nosotros». Llamé a la agente inmobiliaria a la mañana siguiente y rechacé la oferta. Ahora, acostado en el suelo frío en la oscuridad, entendí. Querían vivienda de lujo gratuita. Habían jugado con mi dolor por Elena, torcido mis recuerdos de ella en una herramienta para la manipulación. Hogar familiar, sentimiento, amor. Querían seguir viviendo aquí sin pagar alquiler. Me moví ligeramente, el movimiento enviando nuevo dolor a través de mis costillas. Mi mano izquierda, la menos dañada, exploró mis lesiones al tacto. Mis costillas se sentían sensibles e hinchadas en el lado derecho, la carne caliente bajo mis yemas. Mi pierna estaba en un ángulo que no podía ser correcto, la rodilla negándose a enderezarse. Mi muñeca se había hinchado como una masa leudada. Necesitaba ayuda médica, urgentemente. Cada hora sin tratamiento empeoraba las cosas. La ventana lentamente comenzó a mostrar el más mínimo indicio de gris, antes del amanecer. Esa hora muerta antes de la salida del sol, cuando el mundo aguanta la respiración. Observé cómo el gris se profundizaba casi imperceptiblemente, rastreando el tiempo por el retorno gradual de la luz. Mi mente seguía trabajando a través de los años, revisándolos con la fría claridad que traían el dolor y el insomnio. Cada solicitud financiera había sido presentada como ayuda temporal. Cada sacrificio había sido reencuadrado como lo que hacen los padres. Mi cumpleaños el año pasado, lo habían olvidado por completo, demasiado ocupados con problemas de inventario en la cafetería. En Navidad,
Me habían dado una tarjeta agradeciéndome por ser un padre tan comprensivo. Luego preguntaron si podía cubrir el pago del arrendamiento de su equipo. Había sido reducido a una fuente de financiación, un recurso para ser explotado, y había dejado que sucediera porque amaba a mi hija, y quería ayudarla a tener éxito. Si muriera aquí, me encontrarían esta noche y actuarían sorprendidos. El pensamiento cristalizó con certeza aguda. Descubrirían mi cuerpo, llamarían por ayuda, actuarían el duelo para los paramédicos y los vecinos. Nadie sabría que me habían dejado aquí toda la noche. Nadie sabría que habían pasado por encima de mí para ir a trabajar. Si sobrevivía a esto, todo tenía que cambiar. No ira todavía, no venganza, solo claridad, fría y absoluta. No podía seguir siendo su cajero automático. No podía seguir sacrificándome por personas que me veían como un obstáculo para liquidar. La luz gris se fortaleció. Las formas emergieron de la oscuridad. La barandilla sobre mí, los ganchos para abrigos junto a la puerta, el borde del arco de la cocina. La mañana estaba llegando. Tendrían que irse a la cafetería pronto. A las 7:30 usualmente para preparar la apertura de las 8. Tenía activos. La casa valía más de $500,000 ahora en este mercado. Mis cuentas de jubilación. La línea de crédito que acababa de asegurar. No rico, pero cómodo si dejaba de desangrar dinero hacia hijos malagradecidos. Tenía opciones. Solo tenía que sobrevivir lo suficiente para usarlas. Alrededor de las 7:15 escuché movimiento desde su dormitorio. La puerta se abrió. Pasos. Agua corriendo en su baño. Puertas de gabinetes abriéndose y cerrándose. Los sonidos ordinarios de una rutina matutina. Lucía, mi voz salió apenas como un susurro. Tragué. Intenté de nuevo. Lucía, por favor, ayúdame. Ella apareció en el pasillo, ya vestida para el trabajo con jeans oscuros y la camisa con el logo de la cafetería. Su cabello estaba recogido en una coleta. Me miró en el suelo y su expresión no cambió de su máscara neutral, ligeramente molesta. Papá, ya basta con el teatro, caminó pasándome hacia la cocina. Vamos tarde. Javier emergió detrás de ella, metiendo su billetera en el bolsillo trasero. Me miró con la misma expresión que había llevado anoche. Irritación leve ante una inconveniencia. Hablaremos sobre este comportamiento tuyo esta noche, Roberto. Traté de levantar la cabeza. Traté de hacer le ver. No estoy. Esto no es teatro. Estoy herido. La cafetera gorgoteó en la cocina. Puertas de gabinete se abrieron y cerraron. Lucía reapareció con una taza de viaje, recogiendo su bolso del gancho junto a la puerta. Realmente no tenemos tiempo para esto ahora mismo. Pasó alrededor de mi pierna extendida para llegar a la puerta principal. Javier agarró sus llaves del gancho cerca de mi cabeza, el metal tintineando fuerte en la quietud de la mañana. Esperen, logré decir, pero la palabra salió débil y rota. La puerta principal se abrió. Lucía salió primero, gritando algo hacia atrás sobre recoger suministros después del trabajo. Javier la siguió, cerrando la puerta detrás de ellos. La cerradura hizo clic en su lugar con precisión mecánica. Sus pasos cruzaron el porche. Puertas de coche abriéndose y cerrándose. El motor arrancó con un estruendo que vibró a través del piso debajo de mí. El sonido se desvaneció calle abajo, volviéndose más débil, luego desapareciendo completamente en el tráfico de la mañana. El silencio se asentó sobre la casa como polvo. Yací en la luz del día creciente, solo en el suelo frío de baldosas, con algo más duro que la ira asentándose en mi pecho. Una comprensión fría y clara de exactamente lo que necesitaba suceder a continuación. Don Manuel estaba regando sus rosas cuando notó el periódico todavía tirado en mi puerta. Y esa pequeña desviación de la rutina salvó mi vida. Escuché el golpe primero. Golpes agudos e insistentes contra la madera. Luego su voz amortiguada a través de la puerta. Roberto, ¿está ahí? ¿Todo bien? Traté de responder. Pero mi garganta estaba en carne viva por los intentos de la noche de pedir ayuda. El sonido que emergió fue apenas humano. Un susurro ronco. Ayuda. Silencio. Luego pasos acercándose más. El raspar de zapatos en el porche. La voz de don Manuel de nuevo. Más cerca ahora. Presionada a la puerta. Roberto, estoy llamando por ayuda. Aguante. El sonido de números siendo marcados.
La voz de don Manuel elevándose en urgencia. Mi vecino, Roberto Díaz. Hombre mayor. Está en el suelo. Dice que no puede moverse. Ha estado allí toda la noche, creo. Por favor, dense prisa. Cerré los ojos. El alivio me lavó tan poderosamente que trajo nuevo dolor a mis costillas. Alguien había notado. A alguien le importaba lo suficiente como para verificar. La ambulancia llegó 14 minutos después. Escuché la sirena creciendo más fuerte, luego cortándose abruptamente afuera. Botas pesadas en el porche. Don Manuel debió haber abierto la puerta porque de repente hubo voces sobre mí, profesionales y tranquilas. Señor, ¿puede decirme dónde le duele? ¿Cuánto tiempo ha estado aquí abajo? Una paramédica se arrodilló a mi lado. Mujer joven con manos eficientes, ya revisando mi pulso. Su compañero se movía a nuestro alrededor, abriendo un kit médico. Desde anoche logré decir. Caí alrededor de la medianoche, tal vez antes. El examen fue rápido y minucioso. Preguntas sobre niveles de dolor, sensación en mis extremidades, capacidad para moverme. Estabilizaron mi pierna con movimientos practicados que aún enviaban fuego blanco disparándose a través de mi sistema nervioso. La camilla apareció y me levantaron con sorprendente gentileza a pesar de mis gemidos involuntarios. El techo pasó por encima. La cara preocupada de don Manuel apareció en mi visión periférica. Vas a estar bien, Roberto. Yo cuidaré la casa mientras no estás. Entonces estaba afuera. La luz del sol de la mañana cegadora después de la oscuridad del suelo. Las puertas de la ambulancia se cerraron y nos estábamos moviendo. El Hospital Universitario Central se materializó en fragmentos. Luces brillantes, ruedas chirriantes, múltiples voces hablando sobre mí. Cortaron mi ropa. Aparecieron bolsas de hielo. Una máquina de rayos X zumbó e hizo clic. Un médico apareció, señalando imágenes en una pantalla donde líneas blancas fracturaban a través de huesos grises. 3 costillas rotas aquí. Aquí y aquí. Tibia fracturada. Ruptura limpia, afortunadamente. Esta muñeca está gravemente esguinzada pero no fracturada. Enyesaremos la pierna, vendaremos las costillas. Lo mantendremos en observación. Tiene suerte. Señor Díaz. 9 horas en un suelo duro con estas lesiones podrían haber resultado en complicaciones. Hemorragia interna. Neumonía. Peor. Suerte. La palabra se sentía absurda, pero entendí lo que quería decir. Estaba vivo. Estaba siendo tratado. Podría haber sido mucho peor. Me admitieron, me llevaron a una habitación en el 4º piso. Paredes blancas. Una ventana mostrando la ciudad extendiéndose bajo el calor de agosto. Máquinas pitando constantemente junto a la cama. La medicación atenuó el dolor a un latido manejable. Alrededor de las 11 de la mañana, una enfermera vino a actualizar mi expediente. Hemos contactado a su contacto de emergencia. Su hija, Lucía, dijo que estaría aquí cuando pudiera, cuando pudiera. No inmediatamente. No dejando todo, cuando fuera conveniente. La tarde se arrastró. El almuerzo llegó en una bandeja. No pude comer mucho. Mi cuerpo se sentía simultáneamente adormecido por la medicación y gritando por dolores más profundos que las drogas no podían tocar. Dormité intermitentemente, despertando con sonidos en el pasillo, siempre medio esperando la voz de Lucía. A las 2:30 apareció. Supe antes de que hablara, antes de que incluso entrara completamente en la habitación, que nada había cambiado en ella. Estaba parada en la entrada vistiendo su camisa de la cafetería, el cabello recogido prácticamente, el bolso apretado contra su costado. Su cara llevaba la expresión de alguien lidiando con una inconveniencia, estresada, ligeramente molesta, actuando preocupación en lugar de sentirla. Papá se acercó a la cama, pero no me tocó, manteniendo una distancia cuidadosa. ¿Por qué hiciste tal escena? Podrías haber esperado hasta que llegáramos a casa del trabajo. La miré fijamente. Estudié su cara, buscando alguna señal de la hija que había criado. La niña que me había sostenido la mano en el funeral de su madre, que me había llamado su héroe en la graduación. Ella no estaba allí. No podía moverme, dije en voz baja. Te llamé múltiples veces. ¿Me escuchaste? Pensamos ella cambió su peso, cruzando los brazos defensivamente.
Pensamos que solo estabas tratando de llamar la atención. Estabas molesto por la cena y luego, ¿de repente estás pidiendo ayuda? Parecía estratégico. Estratégico. Ella pensó que había escenificado una caída por las escaleras, roto mis costillas y pierna, pasado 9 horas en agonía en un suelo frío. Todo para ganar una discusión sobre dinero. El médico entró antes de que pudiera responder, tableta en mano, ya hablando. Su padre podría haber desarrollado hemorragia interna. 9 horas sin atención médica con estas lesiones fue extremadamente peligroso, potencialmente mortal. La expresión de Lucía parpadeó, no hacia la preocupación sino hacia la defensiva. Pensamos que solo estaba tratando de llamar la atención. Él hace eso a veces. La mentira aterrizó entre nosotros, desnuda y obvia. Nunca la había manipulado por atención. Nunca he escenificado dramas, pero en su mente mi resistencia a ser liquidado constituía manipulación. El médico me miró. Luego volvió a mirar a Lucía, algo cambiando en su comportamiento profesional. Ya veo. Bueno, está estable ahora. Lo mantendremos hasta mañana. Luego le daremos el alta con asistencia de movilidad y manejo del dolor. Él se fue. Lucía permaneció parada a distancia, ni acercándose a la cama ni yéndose completamente, esperando algo, permiso para irse tal vez, o comprobando si sería difícil sobre esto, si haría otra escena. La miré. Realmente la miré. Vi en lo que se había convertido, o tal vez lo que siempre había sido, y yo me negaba a ver. Alguien que valoraba el dinero sobre la seguridad, la conveniencia sobre la compasión, que podía descartar el sufrimiento genuino como teatro. Vete, dije en voz baja. No te quiero aquí ahora mismo. Algo parecido al alivio cruzó su cara. Había estado esperando eso. Permiso para irse. Libertad de la obligación de fingir que le importaba. Te visitaré en tu casa, ofreció. Ya girándose hacia la puerta. No te molestes. Ella se detuvo, mano en el marco de la puerta. Pero no se volvió. Está siendo irracional. Vete, por favor. La puerta se cerró con un clic detrás de ella, y yací en la tranquila habitación del hospital, observando la luz de la tarde cambiar a través de las paredes blancas, entendiendo con perfecta claridad que la hija que había criado ya no existía, si es que alguna vez lo hizo. La mano de don Manuel en mi codo era firme mientras maniobraba a través de la puerta. Las muletas incómodas contra mis costillas, pero apenas sentí la incomodidad. Mi mente ya estaba 3 pasos adelante, calculando las horas que tendría solo antes de que regresaran del trabajo. 3 días en el hospital me habían dado tiempo para pensar, tiempo para planificar, tiempo para aceptar lo que había estado evitando durante años. Roberto, llámeme si necesita algo. Cualquier cosa. Don Manuel acomodó la silla de ruedas en la sala, ajustándola para que pudiera alcanzarla fácilmente desde el sofá. Estoy justo al lado. No intente hacer demasiado tan pronto. Aprecio todo, don Manuel. De verdad, lo decía en serio. Este hombre, apenas más que un vecino casual antes de esta semana, me había mostrado más preocupación genuina que mi propia familia. Me dio una palmadita en el hombro y se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. La casa se sentía diferente. Tranquila. Sí. Pero también mía de nuevo de una manera que no lo había sido durante 4 años. Miré alrededor de la sala, cajas de suministros de la cafetería apiladas contra una pared, la chaqueta de Lucía sobre una silla, los zapatos de correr de Javier junto a la puerta, evidencia de su ocupación, su asunción de propiedad. Ya no más. Me dirigí lentamente al estudio, una habitación en la planta baja que no había usado mucho desde que la habían requisado para almacenamiento. Más cajas bordeaban las paredes, tazones de mezcla industriales, suministros comerciales de horneado, hojas de inventario. Usé una muleta para empujar una pila a un lado, despejando espacio para llegar al escritorio. Mi computadora portátil estaba donde la había dejado hace semanas, polvorienta pero funcional. La encendí, me acomodé cuidadosamente en la silla del escritorio y abrí un navegador. Los términos de búsqueda vinieron fácilmente. Abogado de planificación patrimonial en la ciudad. Abogado de fideicomiso de propiedad. Especialista en leyes para adultos mayores. Los resultados poblaron la pantalla. Me desplacé a través de ellos metódicamente, leyendo reseñas, estudiando credenciales.
Algunas firmas eran demasiado grandes, impersonales. Otras se especializaban en áreas que no necesitaba. Quería a alguien minucioso, experimentado. Alguien que entendiera la situación específica de proteger activos de familiares con sentido de derecho. Licenciado Fernando Vargas y Asociados apareció tercero en los resultados de búsqueda. Hice clic en su sitio web. Fotos profesionales, credenciales claramente mostradas. El propio licenciado Vargas había ejercido durante 32 años, especializándose en fideicomisos en vida revocables, planificación patrimonial, leyes para adultos mayores, transferencia de propiedad. Las reseñas llamaron mi atención. Minucioso y protector. Guía clara a través de situaciones familiares complejas. Me ayudó a establecer límites que debería haber establecido hace años. Esa última resonó. Su página de servicios enumeraba exactamente lo que necesitaba. Establecimiento de fideicomisos, protección de propiedad, planificación financiera para personas mayores independientes. Incluso tenían consultas sobre abuso de ancianos en la lista, aunque no estaba listo para enmarcarlo de esa manera todavía. No legalmente, no públicamente, pero en privado. Sabía lo que me había pasado. Encontré su formulario de consulta en línea y comencé a llenarlo. Nombre, edad 64 años, breve descripción de necesidades. Planificación patrimonial, establecimiento de fideicomiso de propiedad, estrategias de independencia financiera. La confirmación apareció inmediatamente. Consulta programada para el 20 de agosto, 10 de la mañana. El licenciado Fernando Vargas se reunirá con usted personalmente. Por favor, traiga documentos financieros relevantes e información de propiedad. Mañana. Tenía hasta mañana para reunir todo lo que necesitaba. Estados de cuenta bancarios, escritura de la propiedad, información de cuentas de jubilación, documentación de todo el dinero que le había dado a Lucía y Javier a lo largo de los años. Evidencia. Cerré la computadora portátil y me recosté, haciendo una mueca cuando el movimiento tiró de mis costillas vendadas. La luz de la tarde entraba sesgada por la ventana, cálida y polvorienta. La casa hacía tic-tac y se asentaba a mi alrededor, sonidos familiares que había escuchado durante 27 años. Alrededor de las 6:30 escuché su auto en la entrada. El sonido del motor era distintivo, el sedán viejo de Javier con su escape ruidoso. Cerré la computadora portátil deliberadamente y me desplacé en la silla de ruedas a la sala, posicionando la silla casualmente cerca del sofá, arreglando mi expresión en una calma neutral. La puerta principal se abrió. Lucía entró primero, cargando bolsas de papel que olían a hierba de limón y albahaca, comida tailandesa del restaurante cerca de su cafetería. Papá, traje la cena. Pensé que tal vez no tendrías ganas de cocinar. Su voz llevaba un brillo forzado, como si hubiera practicado las palabras en el auto. ¿Cómo te sientes? Mejor. Espero. Javier la siguió, aflojándose la corbata, apenas mirando en mi dirección antes de dejarse caer en el sofá y sacar su teléfono. Bindaye, gracias por la comida. Lucía desempacó contenedores en la mesa de centro, arreglándolos con cuidado exagerado. Pad Thai, rollitos de primavera, curry. Abrió gabinetes, recuperó platos, hablando todo el tiempo sobre su día en la cafetería. ¿Algún problema con el proveedor? ¿Cuán ocupado había estado el servicio de almuerzo? La dejé hablar. Observé cómo realizaba este ritual de normalidad, esta pretensión de que nada había cambiado entre nosotros. Finalmente, inevitablemente llegó a su verdadero propósito. Así que, sobre ese dinero que prometiste, los $35,000, se sentó en el borde del sofá, inclinándose hacia adelante. Realmente lo necesitamos pronto. Los proveedores están preguntando, y tenemos que pagar a fin de mes, o nos cortarán el suministro. Javier levantó la vista de su teléfono. No podemos esperar, Roberto. El negocio no opera con un tal vez luego. Necesitamos saber, ¿vas a transferir ese dinero o no? Encontré sus ojos firmemente. Dejé que el silencio se extendiera. Conté 3 latidos del corazón antes de responder. Discutiremos asuntos financieros más tarde. Mi voz permaneció nivelada. Nada especial. Todavía me estoy recuperando. Pero comenzó Lucía. Necesito concentrarme en mi salud ahora mismo. La mandíbula de Javier se tensó. La boca de Lucía se abrió. Se cerró de nuevo.
Intercambiaron una mirada, la confusión comenzando a arrastrarse en los bordes, incertidumbre sobre cómo responder a la resistencia que no habían esperado. Simplemente alcancé mi vaso de agua y no dije nada más, dejando que el silencio hiciera mi trabajo por mí. La oficina del licenciado Fernando Vargas ocupaba el 7º piso de un edificio de vidrio en el centro, y el sol de la mañana a través de las ventanas era lo suficientemente brillante como para que apenas notara el dolor en mis costillas. Mientras me bajaba a la silla frente a su escritorio, la recepcionista había ofrecido asistencia cuando maniobré a través de la puerta con muletas, pero decliné cortésmente. Quería hacer esto yo mismo, llegar bajo mi propio poder, comenzar esta siguiente fase con cualquier dignidad que pudiera mantener. El licenciado Vargas era más joven de lo que había esperado, tal vez a principios de sus 50, canoso en las sienes pero con ojos agudos que rastreaban cada detalle. Esperó hasta que me acomodé antes de hablar. Señor Díaz, gracias por venir. He revisado la información de su solicitud de consulta. Por favor, dígame qué ha pasado, en sus propias palabras. Abrí la carpeta que había preparado. Registros médicos del hospital universitario. La línea de tiempo que había escrito en detalle cuidadoso. Estados de cuenta bancarios que mostraban cada transferencia a Lucía y Javier en los últimos 4 años. Hablé durante 20 minutos. La discusión en la cena sobre vender mi casa, la caída, llamar pidiendo ayuda y ser ignorado. 9 horas en el suelo, Javier viéndome y alejándose, Lucía y Javier pasando sobre mí para ir a trabajar. El hospital, el desprecio de Lucía hacia mis lesiones como teatro. El licenciado Vargas tomó notas en un bloc legal, ocasionalmente mirando hacia arriba para hacer preguntas aclaratorias. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y se reclinó. Señor Díaz. Lo que le sucedió fue inconcebible, su voz permaneció profesional, pero algo en sus ojos se había endurecido. Legalmente, tenemos varias opciones. La casa es suya. Usted puede controlar quién se beneficia de ella. La garantía del préstamo puede ser revocada, y ellos son esencialmente inquilinos sin contrato. Quiero las 3 cosas, dije. El fideicomiso, revocar la garantía del préstamo y el acuerdo de alquiler, o aviso de desalojo si se niegan. ¿Qué tan rápido puede suceder esto? Los documentos del fideicomiso toman alrededor de 3 días para redactarse y ejecutarse adecuadamente. La revocación del préstamo es inmediata una vez que notifique al banco por escrito. El aviso de desalojo requiere 30 días bajo la ley del Estado. Sacó un documento en su computadora. Giró la pantalla para que yo pudiera ver. Un fideicomiso en vida revocable transfiere su casa a la estructura del fideicomiso. Usted permanece como el fiduciario con control total durante su vida, pero la propiedad en sí ya no es parte de su patrimonio personal directo. Puede designar quién se beneficia después de su muerte. Una caridad, otro pariente, cualquiera que elija. Elimina completamente cualquier reclamo de herencia automático. ¿Y el préstamo? Usted firmó como avalista un préstamo comercial de $75,000 hace 2 años, ¿correcto? Como garante, tiene el derecho legal de revocar esa garantía. El banco contactará a los prestatarios principales y requerirá nueva garantía o pago parcial para mantener el préstamo. Pensé en Lucía y Javier en su cafetería pasando por su rutina matutina, esperando los $35,000 que había asegurado, sin tener idea de lo que venía. Hágalo, día. Todo. Los siguientes 3 días se movieron con precisión burocrática. La oficina del licenciado Vargas preparó documentos. La licenciada Beatriz Mendoza, una notaria que se especializaba en consultoría financiera de leyes para adultos mayores, se reunió conmigo 2 veces para revisar las implicaciones de cada decisión. El 20 de agosto, firmé los papeles del fideicomiso, viendo mi firma fluir a través de página tras página. El sello notarial de la licenciada Mendoza apareció junto a cada uno, oficial y permanente. El 21 de agosto, más firmas. El acuerdo de alquiler estableciendo la tasa de mercado en $2,400 mensuales, o alternativamente, el aviso de desalojo de 30 días si se negaban. La licenciada Mendoza explicó la ley de inquilinos y propietarios, las protecciones que me daba como dueño de la propiedad. El 22 de agosto, los documentos finales. Ahora, redacté la carta al banco en la plantilla con membrete del licenciado Vargas,
declarando claramente que estaba revocando mi garantía según mi derecho legal bajo el acuerdo de préstamo. La imprimí, firmé, escaneé y envié por correo electrónico con copia a Vargas en el mensaje. Mi dedo se mantuvo sobre el botón de enviar por quizás 3 segundos. Entonces hice clic, y el mensaje desapareció en el vacío electrónico, irreversible y absoluto. El teléfono sonó la tarde siguiente, 23 de agosto. El número mostraba Banco Nacional. Señor Díaz, soy Ricardo Méndez del Banco Nacional. Hemos recibido su aviso de revocación. La voz del banquero llevaba neutralidad profesional con un trasfondo de sorpresa. Necesitaremos contactar a los prestatarios inmediatamente para nueva garantía o pago parcial. Este es un momento bastante inusual. Entiendo, dije. Es necesario. Estamos requiriendo $20,000 para el 10 de septiembre. O necesitaremos discutir términos de reestructuración. Quería confirmar que está seguro sobre esta decisión. Completamente seguro. Muy bien. Estaremos en contacto con los prestatarios hoy. Después de que colgó, me senté en mi escritorio observando las sombras de la tarde alargarse a través de la calle fuera de mi ventana. A estas alturas, habrían recibido la llamada. A estas alturas, Lucía estaría mirando fijamente su teléfono. La cara de Javier se estaría enrojeciendo con ese tono particular de ira que había visto en la cena. A estas alturas, finalmente estaban entendiendo que su situación había cambiado. Acerqué la carpeta de documentos completados hacia mí, organizada y con pestañas. Papeles del fideicomiso, confirmación de revocación bancaria, aviso de alquiler, y un documento más que había hecho notariar a la licenciada Mendoza ayer. La declaración de don Manuel escrita y firmada describiendo cómo me había encontrado después de 9 horas en el suelo, lo que le había dicho sobre ser ignorado por mi familia, la condición en la que había estado. Evidencia, documentación, todo preparado. Mañana o el día siguiente, vendrían a mí. Exigirían explicaciones, tratarían de manipular, probablemente amenazarían, y yo estaría listo con hechos y autoridad legal contra los que no podrían discutir. Cerré la carpeta y la puse en el cajón superior de mi escritorio, donde pudiera alcanzarla fácilmente. La espera casi había terminado. Estaban esperando cuando terminé de cenar, sentados juntos en el sofá con esa tensión unificada que significaba que habían ensayado esta conversación en la cafetería, y la voz de Lucía estaba cuidadosamente medida cuando dijo que necesitaban hablar de dinero. Había estado esperando esto. Sabía que vendría esta noche, tal vez mañana, a más tardar. El banco los habría llamado ayer. Habían pasado 24 horas entrando en pánico, buscando soluciones, finalmente aceptando que necesitaban acercarse a mí. Por supuesto, hablemos. Javier se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, las manos de Lucía retorcidas juntas en su regazo. Papá, necesitamos tu ayuda. El tono de Lucía golpeó esa nota seria que usaba cuando solicitaba favores. $35,000 para los proveedores y $20,000 para el banco. Podrías tomar un préstamo sobre el valor de la casa. Siempre nos has ayudado antes. Esto es realmente importante. $55,000. Más de lo que les había dado para su boda. Más que su inicio de negocio. Y entregado como si fuera razonable. Como si yo estuviera obligado. Dejé mi tenedor. Alcancé mis muletas y me empujé para ponerme de pie. Observaron mientras me movía lentamente hacia mi oficina, ni ofreciendo ayuda ni preguntando qué estaba haciendo. Regresé, llevando la carpeta. En lugar de dinero dije, acomodándome de nuevo en mi silla, tengo algo para ustedes. Documentos que deberían leer cuidadosamente. Coloqué la carpeta en la mesa de centro entre nosotros y la abrí con precisión deliberada. Saqué el primer documento y lo deslicé hacia Lucía. Ella lo recogió, los ojos escaneando el texto legal. Su ceño se frunció. Se lo pasó a Javier, quien leyó más rápido, su mandíbula tensándose con cada párrafo. ¿Qué es esto? La voz de Lucía se había vuelto delgada. Fideicomiso en vida irrevocable. La casa ya no está en mi patrimonio personal. Se mantiene en fideicomiso, conmigo como beneficiario vitalicio y fiduciario. Noten la sección de designación de beneficiarios. Eso es quien recibe la propiedad después de mi muerte. Javier pasó a esa página. Su cara se puso pálida, luego roja. Esto dice, por determinar,
¿Estás sacando a Lucía de su herencia? Estoy protegiendo mis activos, corregí. La casa va a donde yo decida que vaya, no automáticamente a personas que me ven como un cajero automático. Produje el segundo documento. Lo deslicé. Lucía lo agarró esta vez. Esto es, revocaste la garantía del préstamo. Tú eres la razón por la que el banco llamó. La garantía era un pasivo que elegí eliminar. El banco requiere nueva garantía o $20,000 para el 10 de septiembre. Eso es entre ustedes y ellos ahora. No puedes hacer esto. Javier surgió de pie, la voz elevándose. Estás obligado a ayudar a tu familia. Esta casa debería ir a Lucía. Ella es tu hija. No me inmuté. No me recliné. Solo lo miré tranquilamente y produje el tercer documento. La ley de propietarios e inquilinos requiere 30 días de aviso para el desalojo. Dado que no tienen contrato escrito y no pagan alquiler, son inquilinos mes a mes a voluntad. Este aviso establece el alquiler a tasa de mercado en $2,400 mensuales a partir del 1 de septiembre. Pueden pagar o pueden irse. El documento aterrizó encima de los otros. Javier lo miró fijamente, luego a mí. Lucía hizo un pequeño sonido en su garganta. ¿Nos estás cobrando alquiler por vivir en tu casa? La casa de mi fideicomiso, corregí. Y sí, $2,400 es en realidad por debajo del mercado para una propiedad de este tamaño en este vecindario. Han estado viviendo aquí gratis durante 4 años mientras yo pagaba todos los servicios, mantenimiento e impuestos a la propiedad. Eso termina el 1 de septiembre. Javier dio un paso hacia mí. Sus manos se habían cerrado en puños. Te demandaremos. Hay leyes sobre esto. No puedes simplemente cortar a tu hija así. Un tribunal va a... Metí la mano en la carpeta una vez más. Saqué el cuarto documento y lo sostuve donde pudiera ver la firma de don Manuel, el sello notarial de la licenciada Mendoza. Por todos los medios, llévenme a la corte. Entonces todos, el juez, sus amigos, sus clientes, escucharán cómo dejaron a un hombre de 64 años con huesos rotos en el suelo toda la noche, cómo pasaron sobre él por la mañana para ir a trabajar, cómo le dijeron al hospital que era teatro. Puse el documento en la mesa con los otros. Los registros médicos del hospital universitario estaban sujetos detrás de él. Rayos X mostrando las líneas de fractura. Notas del médico sobre las 9 horas sin tratamiento. Evaluación de riesgo mortal. Don Manuel me encontró a las 8:20 de la mañana. Esta declaración describe mi condición. Lo que le dije. ¿Cuánto tiempo había estado allí? Los registros médicos confirman todo, así que sí, Javier. Vayamos a la corte, tengamos esa conversación públicamente. Estoy seguro de que a los clientes de su cafetería les encantaría escuchar cómo tratan a los miembros mayores de la familia. Javier se quedó congelado a medio avance. El color se drenó de su cara. La voz de Lucía salió apenas por encima de un susurro. Pensamos que estabas fingiendo, papá, tratando de llamar la atención después de nuestra discusión. No sabíamos que estabas realmente herido. ¿Me viste? Mantuve mi voz nivelada. Fatstica. Javier. Saliste por agua a la 1 de la mañana. Me miraste directamente tirado en el suelo y me dijiste que dejara de ser dramático. Lucía. Me viste por la mañana. Pasaste alrededor de mi pierna para llegar a la puerta principal. No te importó lo suficiente verificar si estaba herido. Te importaba llegar al trabajo a tiempo. Abrió la boca, la cerró. No salieron palabras. No debo nada, continué a personas que me dejaron tirado en el suelo durante 9 horas. Me escucharon pedir ayuda. Me vieron allí indefenso. Eligieron ignorarlo. Esos son hechos. Todo lo demás es solo su intento de justificar lo injustificable. Javier se hundió de nuevo en el sofá, la lucha drenándose de su postura. Lucía miró fijamente los documentos extendidos sobre la mesa, como evidencia en una escena del crimen. Papeles del fideicomiso, cartas del banco, aviso de alquiler, declaraciones de testigos, registros médicos, todo documentado, todo legal, todo final. Tienen hasta el 1 de septiembre para decidir sobre el alquiler, dije en voz baja. Si se niegan, el aviso de desalojo les da 30 días para desocupar. De cualquier manera, ya no viven aquí gratis. Ninguno de los dos se movió. Ninguno habló. Finalmente entendieron que todo había cambiado, y no había nada que pudieran hacer para volver a cambiarlo. La discusión comenzó la noche siguiente.
La voz de Lucía elevándose a través de las paredes de su dormitorio, aguda con acusación, y la respuesta de Javier en ráfagas defensivas. Y yo me senté en mi silla de lectura, escuchando su matrimonio fracturarse bajo el peso de las consecuencias que se habían traído sobre sí mismos. Esto es tu culpa. Fuiste grosero con él. Lo empujaste demasiado lejos. Si solo hubieras sido paciente, no estaríamos en este lío. Es tu padre. Deberías haber mantenido la relación. Dejaste que nos pisoteara con estas demandas locas. Cerré mi libro. Dejé que las voces me bañaran por un momento. Luego deliberadamente lo abrí de nuevo y continué leyendo. Su crisis. Su problema. No el mío para resolver. Los siguientes 3 días trajeron un desfile de desesperación que observé desde la distancia. 26 de agosto. Encontré a Lucía en la mesa de la cocina, rodeada de estados de cuenta bancarios y facturas. Calculadora en mano. Teléfono presionado a su oreja. Por favor, debe haber algo. Solo necesitamos $20,000. Tenemos un negocio. Tenemos ingresos. Su voz llevaba falsa confianza que se desmoronaba mientras escuchaba la respuesta. ¿No? ¿Ni siquiera con nuestro equipo como garantía? Entiendo. Gracias de todos modos. Hizo 7 llamadas más esa mañana. Cada una terminó de la misma manera. Rechazos corteses, puertas cerrándose una tras otra. Sin la garantía de Roberto respaldándolos, no tenían nada que los bancos quisieran. Observé desde la puerta, invisible. Su postura se hundía más con cada intento fallido. El 27 de agosto trajo una nueva crisis. Escuché la conversación telefónica frustrada de Lucía con el proveedor. Pero hemos sido clientes por 2 años. ¿No pueden extender los términos solo esta vez? Tenemos dinero en camino. ¿Qué quieres decir con que no puedes entregar sin pago? Nuestro contrato dice. Ya veo. Sí, entiendo. Para el día 28. El negocio estaba implosionando. Escuché a Lucía explicándole a Javier que sin ingredientes frescos no podían hacer la mitad de los artículos de su menú. Los clientes se estaban quejando. Los ingresos estaban cayendo. Todo estaba en cascada. Esa noche recuperé el correo y encontré una carta certificada dirigida a ellos. Banco Nacional. Dirección de retorno impresa en azul oficial. La coloqué en la encimera de la cocina, sin abrir, y fui a mi habitación. Más tarde escuché el llanto ahogado de Lucía. Luego la voz de Javier, aguda y profana, maldiciendo el nombre de Roberto, al banco, su suerte, a todo y a todos. La carta del 29 de agosto debe haber sido el aviso de aceleración. Pagar $20,000 para el 10 de septiembre o el saldo completo vencería inmediatamente. $55,000 que no tenían. El fin de todo lo que habían construido con mi dinero y mis garantías. Me moví por la casa manteniendo mis rutinas. Hice mis comidas. Leí mis libros. Descansé cuando mis costillas dolían. El ojo de su tormenta. Calma mientras el caos se arremolinaba a mi alrededor. No estaba disfrutando su sufrimiento. Eso me habría hecho cruel y había trabajado demasiado duro para mantener la dignidad como para rendirla ahora. Pero tampoco estaba ayudando. Estas eran consecuencias naturales de sus elecciones, su irresponsabilidad financiera, su desprecio. Simplemente estaba dejando que la realidad enseñara las lecciones que yo había fallado en enseñarles. A través de las paredes por la noche escuché sus discusiones intensificándose, Lucía culpando a Javier, Javier culpando a Lucía, ninguno tomando plena responsabilidad, ambos señalando con el dedo. Su matrimonio no se estaba rompiendo limpiamente. Se estaba desgarrando lentamente, hilos rompiéndose uno por uno bajo tensión. 30 de agosto, alrededor de las 7 de la tarde, un suave golpe llegó a la puerta de mi dormitorio. ¿Sí? ¿Papá? ¿Puedo entrar? La voz de Lucía. Sola. Sin Javier. Entra. Entró lentamente, cerrando la puerta detrás de ella. Su cara estaba manchada por llorar. Lágrimas recientes. No manipulación con maquillaje corrido. Se sentó pesadamente en la silla frente a donde yo había estado leyendo, retorciendo sus manos en su regazo. Por quizás 30 segundos, no dijo nada. Solo se sentó allí, visiblemente reuniendo coraje o compostura o ambos. Papá, por favor, las palabras salieron rotas.
Vamos a perder todo. El negocio, nuestros ahorros, todo lo que construimos. Sé que nos equivocamos, pero por favor, ayúdanos. Lágrimas reales ahora. Desesperación genuina, no actuación. La primera emoción auténtica que había visto de ella desde el hospital. Dejé mi libro a un lado y la miré directamente. Perdieron mi confianza y respeto, dije en voz baja. No habrá dinero. Tienen dos opciones: pagar el alquiler y vivir aquí mientras resuelven su situación o encontrar otro lugar donde quedarse. Esas son sus opciones. Pero no podemos. ¿Los $20,000? Resuélvanlo ustedes mismos. Vendan equipo, pidan prestado a alguien más. Cierren el negocio, encuentren trabajos. Lo que sea que hacen los adultos cuando enfrentan problemas financieros. Pero no me usarán como una solución nunca más. Me miró fijamente, lágrimas aún cayendo, buscando en mi cara alguna grieta en la armadura, alguna debilidad que pudiera explotar. No encontró ninguna. Lo siento, susurró. Espero que lo sientas. Pero lo siento no deshace lo que pasó. Lo siento no me devuelve esas 9 horas en el suelo. Lo siento no borra que pasara sobre mí para ir a trabajar. Se levantó lentamente, la derrota visible en cada línea de su cuerpo, y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Y la vi irse, sabiendo que la simpatía no era lo mismo que el rescate, y que el único camino hacia adelante requería que lo encontraran ellos mismos. Vendieron el equipo al día siguiente, la batidora industrial, los hornos comerciales, las vitrinas que habían representado sus sueños. Y me enteré de ello solo cuando Lucía deslizó un sobre debajo de la puerta de mi dormitorio el 1 de septiembre, conteniendo un cheque por $2,400, con renta escrito en la línea de memo. Lo sostuve por un largo momento. El primer pago que habían hecho jamás por vivir en mi casa. 4 años tarde, pero ahí estaba. Lo deposité sin fanfarria. La primera semana de septiembre trajo cambios rápidos. Javier encontró trabajo administrando la cafetería de alguien más al otro lado de la ciudad, tragándose cualquier orgullo que requiriera recibir órdenes en lugar de darlas. Lucía consiguió un puesto administrativo en una oficina médica. Combinados, ganaban lo suficiente para cubrir el alquiler y los gastos básicos, pero su estilo de vida había colapsado en algo apenas reconocible de la existencia cómoda que habían disfrutado a mi costa. Cerraron la cafetería oficialmente el 7 de septiembre, liquidaron inventario, pagaron al banco sus $20,000, reunidos de ventas de equipo y un préstamo humillante de los parientes de Javier. El negocio que habían construido, con mis $50,000 y 2 años de esfuerzo, simplemente dejó de existir. Su matrimonio sobrevivió, pero apenas. Escuché menos discusiones a medida que avanzaba septiembre, pero el silencio entre ellos sonaba más pesado que sus peleas anteriores. Estaban en terapia de pareja, mencionó Lucía una vez, tratando de reconstruir algo que habían dejado agrietar bajo el peso del sentido de derecho y el fracaso. 15 de septiembre, temprano en la tarde. Lucía tocó en el marco de la puerta de mi sala. Levanté la vista de mi libro. ¿Podemos hablar? Hice un gesto a la silla frente a mí. Se sentó, manteniendo la distancia física, ya no presumiendo que la cercanía era su derecho. Cruzó las manos en su regazo y me miró directamente, y vi algo diferente en su cara. No manipulación, no actuación, algo crudo. Papá, no sé si merezco tu perdón. Las palabras vinieron cuidadosamente, como si las hubiera ensayado pero aún estuviera incierta. Fuimos terribles. Yo fui terrible. Me diste todo. Y lo di por sentado. Hizo una pausa. Tragó saliva con dificultad. Esa noche, cuando estabas en el suelo, me avergüenza incluso pensar en ello. Te escuché. Yo solo. Me convencí a mí misma de que estabas tratando de manipularnos, hacernos sentir culpables por la discusión. No quería admitir que estabas realmente herido, porque entonces tendría que enfrentar lo egoístas que estábamos siendo. Lo egoísta que yo estaba siendo. Su voz se quebró ligeramente. Pasé sobre ti para irme al trabajo. Te vi tirado allí, y elegí la cafetería sobre comprobar si mi padre estaba bien. Lo siento mucho, papá. Por todo ello. Por el dinero, por dar por sentada tu ayuda, por esa noche. Por todo. Dejé que el silencio se asentara entre nosotros. Pasaron varios segundos. Ella no se apresuró a llenarlo.
No desvió el tema. Solo esperó. Lucía, dije finalmente. No sé si puedo perdonarte ahora mismo. Lo que pasó me lastimó profundamente, físicamente y de otra manera. Pero eres mi hija. Tal vez, con el tiempo, podamos reconstruir algo. Pero nuestra relación tiene que ser diferente de aquí en adelante. Necesita construirse sobre respeto mutuo, no obligación o manipulación. Ella asintió, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Entiendo. Te mostraré. No solo te diré. Cuánto tiempo tome. Eso es todo lo que pido. Se levantó, se secó los ojos y se fue silenciosamente. Sin demandas, sin expectativas, solo aceptación. Javier vino al día siguiente. Incómodo y breve. Roberto, estuve mal. Cómo te traté estuvo mal. Lo siento. Menos elaborado que la disculpa de Lucía. Pero su tono sugería que lo decía en serio. Asentí en reconocimiento. Nunca habíamos sido cercanos. No nos volveríamos cercanos ahora. Pero tal vez podríamos ser civiles. Para finales de septiembre, se habían mudado a un pequeño apartamento en un barrio cercano. 2 habitaciones, edificio más viejo, nada como la casa espaciosa que habían ocupado durante 4 años. Pagaban sus propios servicios ahora. Compraban sus propios comestibles. Manejaban sus propias vidas. Lucía llamaba cada pocos días. Preguntaba cómo me sentía. Ofrecía ayudar con compras o mandados. Pequeños gestos. Consistentemente entregados. No grandes declaraciones. Solo prueba constante de cambio. Había modificado el fideicomiso en consulta con el licenciado Vargas. Lucía podría potencialmente heredar de nuevo, pero solo después de demostrar un cambio sostenido durante múltiples años. Condicional. Ganado, no automático. Mi yeso salió a mediados de septiembre. La terapia física restauró mi movilidad. Para fin de mes, me movía por mi casa sin muletas, sin dolor, sin los recordatorios físicos de esa noche. Me uní a un club de lectura en el centro comunitario. 8 jubilados reuniéndose semanalmente para discutir literatura clásica. El jueves pasado, habíamos debatido la noción de Hemingway de gracia bajo presión, y me encontré riendo ante el análisis de alguien, genuinamente comprometido de una manera que no había estado en años. Don Manuel y yo nos reuníamos para tomar café 2 veces por semana ahora. Conversación fácil entre 2 hombres que entendían los límites y el respeto. Se había convertido en un amigo real, no solo el vecino que había salvado mi vida. Sabe, le dije con un café un miércoles por la tarde. Usted salvó mi vida esa mañana. Pero lo que pasó después, el trabajo legal, los límites, eso salvó algo más. Recuperé mi dignidad, mi autonomía. Tal vez eso es lo que necesitaba todo el tiempo. Don Manuel sonrió. A veces lo más difícil es aprender cuándo ayudar y cuándo dejar que la gente enfrente sus propias consecuencias. El último sábado de septiembre, Lucía vino según lo programado. Ayudó a organizar el garaje sin que se lo pidieran. Sin quejas sobre el trabajo. Almorzamos juntos. Sándwiches en la mesa de la cocina. Conversación fluyendo más naturalmente de lo que lo había hecho en años. Se fue a las 3. Me dio un breve abrazo en la puerta. Nos vemos la próxima semana, papá. Nos vemos la próxima semana. Lucía. La vi alejarse conduciendo. Luego regresé a mi casa. Mi espacio. Verdaderamente mío de nuevo en formas que no lo había sido desde que ella y Javier se mudaron. La luz de la tarde entraba sesgada por las ventanas mientras me acomodaba en mi silla de lectura. En mi escritorio, los documentos del fideicomiso yacían archivados y organizados, el futuro asegurado bajo mis términos. En la estantería, una foto de la joven Lucía en su graduación universitaria todavía mantenía su lugar, reconociendo el pasado sin estar atrapado por él. Marqué su visita del próximo sábado en el calendario. Solo una pequeña anotación. Nada elaborado. La casa estaba tranquila, ordenada, mía. Abrí mi libro y comencé a leer, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, me sentí genuinamente en paz, no porque hubiera ganado alguna batalla, sino porque finalmente, a los 64 años, había aprendido a valorarme lo suficiente para exigir respeto. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda.
Gracias por ver.